Esta noche nos acompaña el maestro Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, y licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey. Máster en Derecho Español con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid, España. Catedrático del TEC de Monterrey, consultor, asesor y postulante en las materias de Derecho Corporativo y Derecho Laboral, analista y columnista en diversos medios de comunicación y miembro del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. También nos acompaña el maestro José Carlos González Blanco, maestro en Derecho Electoral y Administración Pública, catedrático en las materias de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Amparo, conferencista, empresario, abogado postulante e investigador y presidente de la Academia en Derecho Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. También esta noche participa el maestro Teo Flores Bravo, maestro en Derecho, doctorante en Filosofía del Derecho, especialista en concursos mercantiles, creación y desarrollo de empresas y negocios, consultor en Derecho Fiscal y Laboral, consultor para incubadoras, miembro de la Academia Mercantil y presidente del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Bienvenidos. El tema del que hoy platicaremos es sobre la discusión y votación del proyecto de sentencia del amparo en revisión 636/2019, amparo que ha sido otorgado por un juez de distrito en Veracruz a diversas asociaciones civiles defensoras de derechos de mujeres, y donde el proyecto proponía confirmar el amparo otorgado. La discusión y aprobación del proyecto de sentencia que nos ocupa fue listado y votado el 29 de julio del año en curso, en sesión remota con los ministros integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes lo rechazaron por 4 votos en contra y 1 a favor. La relevancia de la discusión y votación de este amparo en revisión, es porque en él se tocan diversos temas de índole procesal, tales como la omisión legislativa, el control de convencionalidad de la Corte y el problema social relevante relativo a la discriminación y violencia contra la mujer en el sistema jurídico penal y el derecho de la misma al aborto. Compañero maestro José Carlos González Blanco, muchas gracias por esta invitación y la verdad es que es una gran oportunidad de poder compartir, reflexionar con ustedes temas tan trascendentales para la vida jurídica, política y social de nuestro país. Y pues bueno, en cuanto a justamente el amparo en revisión que nos trae aquí el día de hoy, sería interesante reflexionar primero sobre el antecedente histórico de este amparo en revisión. Básicamente, y hay que recordar y hay que decirlo, el derecho va a regular situaciones de hecho. Es decir, el derecho lo que va a buscar es justamente intentar regular cuestiones que están sucediendo en nuestra realidad, como puede ser el caso del tema de la delincuencia, como puede ser el caso en este sentido del aborto despenalizado o no. Y pues bueno, en este caso el amparo en revisión relacionado con la despenalización del aborto en Veracruz, hay que decir que este amparo tiene un antecedente en la realidad desde el año 2016, año en el que 400 niñas, de acuerdo con organismos de la sociedad civil, que son parte de los que presentan el amparo en primera instancia, no fueron permitidas abortar básicamente con el apoyo del Estado mexicano. Es decir, lo que busca la petición en este caso de las quejosas es que se despenalice el aborto en Veracruz hasta las 12 semanas, prácticamente bajo casi cualquier circunstancia, aunque ahorita vamos a hablar en la siguiente etapa de mi presentación. La OMS sugiere básicamente 5 puntos en los que las mujeres podrían
o razones o motivos por que las mujeres podrían abortar. Y bueno, justamente las organizaciones de la sociedad civil presentan este amparo, la demanda de amparo, de juicio de amparo, entre otras cosas porque previamente solicitaron a INMujeres, que es el Instituto Nacional de la Mujer, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, que emitiera una alerta de género del estado de Veracruz, básicamente por un concepto que se llama agravio comparado. Es decir, que parte de la violencia que se puede ejercer contra la mujer no solamente es la violencia física o la violencia sexual, sino también lo que se llama también violencia institucional o violencia estructural institucional, en el que las dependencias de gobierno finalmente están de alguna u otra manera, y los poderes públicos en particular, mejor dicho, están violentando los derechos de las mujeres. Y bueno, el amparo lo concede un juez de distrito y el Congreso de Veracruz, a través de su dirección jurídica, lo que hace es presentar un amparo en revisión. Y en este amparo en revisión, que se votó el pasado 29 de julio, la Corte, a través de su primera sala, rechazó el proyecto presentado por el presidente ministro de la primera sala, Alcántara Carrancá, que se decantaba por básicamente despenalizar el aborto en Veracruz. Ese rechazo del proyecto, desde mi punto de vista, la intervención de los ministros, que fueron 4 los que lo rechazan, desde mi punto de vista, adolece de fundamento y de motivación. Ellos simplemente dicen, la ley no contempla que en una omisión de legislar, ¿sí?, se pueda conceder un amparo, ¿no? Y no procede el amparo en este caso porque dicen los ministros, en realidad no hay una omisión por parte del Congreso porque ya hay una regulación. La cuestión es que esa regulación está limitando particularmente el derecho humano al acceso a la salud, a la libertad sexual y a la libertad reproductiva de las mujeres mexicanas. Pero desde mi punto de vista, ya con esto cierro esta primera parte, la Corte ha reconocido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de nuestra legislación nacional. Y ya la Corte, previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos previamente señaló que la omisión de un poder público sí es una violación de un derecho humano, al mismo tiempo que la misma Corte había ya concedido amparos, en este caso por temas de la omisión de legislar en materia de delitos raciales y la omisión de legislar en materia de acceso a la información pública. Y con esto yo cerraría esta primera parte. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Blanco. Y pues adelante, maestro José Carlos González, por favor, con tu intervención, maestro. Sí, cómo no, muchas gracias. Efectivamente, como dice el maestro Carlos Gonzalo Blanco, este es el antecedente y este es el estatus, este es el ambiente que hoy que tuvo la Corte y que resolvió. Y voy a hacer algunos matices. El problema del aborto existe, prevalece en la sociedad. Y el Estado de Veracruz prevalece de manera aguda, de manera grave. Tanto que ellos, en su exposición de motivos, el Congreso, refirió que tiene un porcentaje de 5 tantos superior al promedio nacional. Sí es un problema real. La sociedad se moviliza para hacer las normas que rigen el comportamiento de las conductas en la sociedad y lo hace a través de
sus representaciones en los congresos, o como en este caso, a través de impugnaciones a las normas, ya por ser contrarias a la Constitución o ya por omisión, como en este esfuerzo. Este fue un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil para cambiar 13 disposiciones del Código Penal de Veracruz. ¿Cuáles son estas normas? El artículo 149 describía nada más lo que es el aborto. La propuesta que no aprobó el Congreso del Estado de Veracruz era agregar un párrafo que describe lo que es el embarazo. Es una parte conceptual, no trasciende mayor cosa, ahí no está el centro del problema, pero esa era una de las reformas. La segunda, y esta es una parte medular, es que la penalización de las mujeres que abortaban era un tratamiento, era un curso, era un tratamiento para el respeto a los derechos humanos, pero es en libertad. Una mujer que aborta en Veracruz no es punible ni con multas ni con privación de libertad. Sencillamente es a título de pena, y esto es una cuestión extraña en la materia penal, a título de pena, un tratamiento en libertad sobre tutela de derechos humanos. Bueno, pues en realidad es una norma metida con calzado en la legislación penal porque no se penaliza a la mujer. Pero ¿a quién sí se penaliza? Al que ayude a abortar. Todos aquellos que participen en la coadyuvancia para un aborto son objeto de una penalización. Entonces la reforma es quitar esta penalización para quien ayude a abortar. Y tiene sentido, porque una mujer que va a abortar, ella queda sujeta a un riesgo mínimo, una penalidad que no es penalidad, pero el que le ayuda a abortar sí. Entonces esto hacía muy complicado que las mujeres aborten. La tercera modificación está en el artículo 154, donde están las causales que legitiman a una mujer para abortar. Entre esas causales, la propuesta, y esta es la trascendencia, es que se incluyera que los motivos de salud son razón suficiente para abortar. En la legislación como está hoy vigente, los motivos de salud están acotados a la opinión experta de médicos. Hay que integrar un expediente para proceder a eso, y solamente por riesgos a la vida de la mamá. Entonces, la incorporación es que por riesgos a la salud fuera suficiente y únicamente a valoración de la madre. La madre, establecido que es la única que puede decidir si su salud, ya psicológica, ya mental, ya emocional, ya física, funcional, para abortar. Ya se depositaba el libre albedrío de la madre para abortar. Bueno, esa es la propuesta que el Congreso del Estado de Veracruz declinó. Esa es la propuesta que se estructuró en un amparo que llegó hasta la Corte por atracción, en la que intervinieron representantes de la ONU, representantes de la niñez, intervinieron muchas organizaciones de la sociedad civil, en un sentido y en otro, y entonces la Corte tuvo en su mesa un asunto de los que llaman dinamita, un asunto emblemático, y tenía la oportunidad la Corte de entrar al fondo, como establecía el proyecto, o no. Como atinadamente nos dice el maestro Carlos Gonzalo Blanco, efectivamente la Corte lo declinó, y lo declinó aduciendo actuar en jurisdicción estricta de amparo, bajo las reglas del debido proceso. La forma como llega este asunto a la Corte es en técnica de amparo, y en la técnica de amparo no se actualizaban el agravio personal y directo, no se actualizaba la precisión y la descripción de los agravios, porque establecía, en los conceptos de violación, porque establecía que había una omisión normativa, y en realidad está bien planteado, hay una norma que omite este aspecto, pero existe la norma. Entonces los ministros solamente vieron una parte de la moneda, una cara del problema, dijeron, no existe omisión normativa, y como lo que existe es una norma que no es compatible por esta vía, salvo que hubiera sido planteado el amparo por la inconstitucionalidad de la norma, pues como no estamos en la hipótesis de omisión normativa, se tiene que sobreseer. Y el ministro Pardo agrega una causal. El amparo se sobresee porque no existe agravio personal. Por razones de técnica procesal, de técnica estrictamente procesal, la Corte dijo que no tenía atribuciones para esto. Bueno, la Corte es así. Eventualmente la Corte dice que es su facultad, que es su atribución, y es la Corte la que se pronuncia como quiera. Bueno, con esto concluyo yo esta primera intervención.
y en la subsecuente entraremos a la especificidad del tema del aborto y de las razones por las que la sociedad civil planteó este tipo de reforma. Muchas gracias, maestros. Saludo con mucho gusto al maestro Carlos y al maestro Teo. Empecé a hablar sin saludar. Muchas gracias, maestro. Pues bien, oye, me parece importante el análisis de esta resolución, colegas, desde el punto de vista, evidentemente, procesal constitucional, pues ya que es un gran precedente para la forma en que la Suprema Corte, como órgano de control constitucional, o que se dice que es un órgano de control constitucional, pues está afrontando los retos que le impone la aplicación de los mandatos constitucionales y de los derechos humanos que debe cumplir pues el Estado mexicano por la firma y ratificación de los tratados de los que México pues es parte. En ese sentido, quiero destacar que la opinión que daré, pues trataré que solo se constriña la parte técnica. Sin embargo, al estar ligada a esta una cuestión de fondo, como lo han hecho mis compañeros, que es lo relativo a la regulación del aborto, pues voy a dar algunos puntos de vista desde mi perspectiva. Pero he de destacar que habría que ver qué opinan las mujeres del gremio, pues finalmente ellas pueden tener mayor sensibilidad en el tema de fondo, incluso pues otras mujeres que tienen otras disciplinas, pero que han estado atentas como investigadoras a la evolución de estos temas que les incumbe pues básicamente a ellas. Bueno, teniendo en cuenta este acotamiento, quiero señalar que se aprecia y para mí agradezco el criterio vanguardista de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca respecto del proyecto que presentó de control de convencionalidad por la revisión del amparo que platicamos, donde sí se establece por la ponencia con precisión la omisión legislativa del Congreso Local de Veracruz, autoridad legislativa local que sí se encuentra vinculada por las normas de derechos humanos de fuente convencional y porque desafortunadamente el proyecto no logró superar la visión de la mayoría de los pares de los ministros. Pero bueno, considero que el amparo concedido por un juez de distrito en Veracruz, para mí, deja sin lugar a duda la acreditación de la existencia de un vacío legislativo u omisión que es necesario subsanar para dar respuesta al problema jurídico que hoy tenemos confrontado como sociedad, considerando que el Poder Judicial constituye todo un sistema convencional en su conjunto que brinda coherencia al sistema normativo con el único fin de que el cúmulo sea íntegro y perfecto, corrigiendo deficiencias y ambigüedades, como lo acaba de señalar el maestro José Carlos González, respecto a la simple lectura de los artículos a los que se refiere el proyecto. Para finalizar esta primera intervención, quiero citar un criterio jurisprudencial que fue aprobado por el Pleno en junio del 2016 con el rubro libertad de configuración legislativa de los congresos estatales está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. En esta jurisprudencia donde se precisa la vinculación a cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por México en el ámbito de las respectivas competencias de los órganos del poder del Estado, es como dato curioso que en esta votación de jurisprudencia votaron a favor los mismos ministros José Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mismos ministros que en esta ocasión rechazan el proyecto de la resolución que hoy platicamos. Pues bien, con eso y paso a darle el uso de la voz al maestro Carlos Blanco. Gracias. Muchas gracias, maestro Teo, maestro José Carlos. Yo creo que el maestro José Carlos no saludó porque ya se enganchó al tema, ¿no? Creo que cuando algo nos gusta y nos apasiona, decimos, no me importa nada salvo decir lo que estoy pensando.
Súper interesante lo que acaban de decir mis colegas. Lo que decía el maestro José Carlos, en cuanto a no se actualizaba la hipótesis normativa, en cuanto a que la Corte tiene justamente la atribución de determinar si una norma es inconstitucional o no, o bien si en este caso un Congreso local, al omitir legislar sobre el tema del aborto, estaría pues básicamente cometiendo una falta pues básicamente regular un tema de trascendencia para y por las mujeres, como lo dijo muy bien el maestro Teoc. Al final yo creo que ellas tienen la última palabra de todos estos temas. Cabe aclarar que las que votaron, creo que, ¿cuántos fueron? Fueron 3 ministras, creo, ¿no? Las que votaron, dos ministras en contra del proyecto del presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, respecto a esto, en cuanto a que el ministro Pardo de Rebolledo dice, no se actualiza la hipótesis normativa, por lo tanto yo no tengo la facultad de entrar al fondo de un asunto que le compete particularmente al Congreso de Veracruz. Y luego, por otro lado, la propuesta del ministro presidente Alcántara Carrancá incluso propone una nueva redacción del Código Penal, ¿no? Que ya lo ha señalado también claramente el maestro José Carlos. Aquí yo creo que había papeletas, había fundamentación y argumentación y motivación para poder entrar al caso al asunto de fondo. Lo dice particularmente el juez de distrito cuando concede el amparo, en este caso a las personas de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente mujeres. Él dice que nosotros, el Estado mexicano, tiene la obligación de modificar su normativa interna por un tema de progresividad en cuanto a los derechos humanos. Y él dice, el juez de distrito dice, este fundamento lo podemos encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Pero además el juez de distrito también dice, la autoridad está siendo omisa, los poderes públicos están siendo omisos, porque también además de que estos tratados internacionales a mí me obligan, Estado mexicano, desde el control de convencionalidad, a legislar en esta materia, también al emitirse una alerta de género, crearse un comité para determinar si efectivamente la sociedad veracruzana y particularmente las mujeres veracruzanas están siendo violentadas en su dignidad, en su integridad, en sus derechos humanos, el Estado, los poderes públicos del Estado de Veracruz deberían hacer algo para que esta situación no permaneciera en el tiempo. Y eso también lo utiliza el juez de distrito para argumentar la concesión de su amparo. A esto lo que hace es el Congreso del Estado de Veracruz, a través de su dirección jurídica, dice, oye, a mi Estado de Veracruz no me obligan los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, desconociendo el pacto federal y desconociendo que el Estado de Veracruz pertenece a una federación. Y a esto básicamente responde el ministro que es sabido y conocido y bajo el principio del pacta sunt servanda que la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969 nos obliga a los estados a que de manera progresiva modifiquemos nuestras legislaciones en pro de la protección de los derechos humanos.
creo que aquí el tema es un derecho humano la libertad reproductiva, la libertad sexual y el acceso a la salud, que se traduce en que la mujer por sí misma pueda abortar sin ser sancionada y tratada como una niña. Ya abortó, vamos a reeducarla, que es la sanción que decía el maestro José Carlos previamente. No la meto a la cárcel, pero sí le voy a quitar lo tonta. No, así me suena. Incluso el ministro lo refiere en su mismo proyecto. Creo que ya me pasé, pero por favor interrúmpame cuando me haya pasado, ¿eh? Muchas gracias, maestro. No, no hay problema. Adelante, maestro Carlos Blanco. Adelante, maestro José Carlos González. Te escuchamos, maestro. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, así es como está planteado. El maestro Carrancá, que tiene mucha experiencia en materia familiar, que tiene muy sensiblemente percibida la problemática que genera la crianza de hijos no deseados, las disoluciones familiares, hace un proyecto que recoge las preocupaciones vanguardistas, las nuevas tendencias, y entra al fondo. En el fondo, él propone conceder el amparo para obligar al Estado a que regule, y a que regule orientando su nueva regulación a las inercias, a las nuevas modalidades, a las nuevas visiones que recientemente vemos en todo el mundo, atinentes a reconocer en la mujer su capacidad de decidir su sexualidad, las consecuencias de su sexualidad. Bueno, pues ya explicamos el por qué, las razones por las que el resto de ministros de la sala evitaron entrar al fondo. Pero ¿qué alegó los diputados? ¿Qué alegaron? Son 12 argumentos torales, todos extraordinariamente valiosos, porque son los que sustentan la reforma. Voy a referir enunciativamente con un comentario breve a cada uno. En la parte previa de la propuesta, en el año 2014, establecen que las muertes de mujeres por Estado, 10% fueron por aborto. Entonces hay un alto contenido de riesgos en los abortos clandestinos. Establece que siendo la salud reproductiva de la mujer en la naturaleza y en la convencionalidad, la legislación del Estado no la reconoce. Establecen que la protección a la salud, por su propia entidad, implícitamente debiera reconocer la interrupción. Es decir, plantean la interrupción del embarazo como un tema de salud de la madre. Como cuarto punto, reconocen por razones de dignidad, de integridad en los derechos humanos, que la mujer es la única que puede decidir la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque es la que administra su cuerpo, es la que tiene potestad sobre su proyecto de vida y sobre su cuerpo. Ahí no hay una tutela para el embrión, pero esto es lo que dice. Estoy hablando de los argumentos que sustentan la propuesta de la norma. Traen a colación que la ONU, a través de los comités de los derechos del niño, tutelan como derecho del niño las necesidades de salud reproductiva de la madre. Lo traen a colación. Establecen que la tendencia universal y las sugerencias, las recomendaciones de los comités de derechos del niño es adecuar y armonizar el marco legal en todas las instancias para hacer posible los abortos. Viene un séptimo argumento, y esto me parece algo muy, muy interesante, muy complicado. Establece que en un periodo de tiempo, entre 2009 y 2013, nacieron 53.360 hijos de madres menores de 18 años. Este es un problema social, son 53.360 hijos de mujeres menores a los 18 años. 10.726 cada año en promedio. Pero de esos niños, 11.000
900, casi 12,000 niños, eran madres menores de 15 años. 12,000 niños nacidos por madres menores a 15 años habla de que hay un problema grave social, porque el proyecto de vida de esas mujeres menores a 15 años queda indexado a la maternidad. Las chicas que se embarazan y que tienen hijos siendo menores de 15 años, se embarazaron ¿a qué edad? A los 10, a los 11, a los 12, a los 13. Esto es un tema, pues siguen siendo unas criaturas donde no hay madurez, donde no hay claridad de un proyecto de vida y donde tienen a su vez una situación social con relación a sus padres o a quien ejerza la tutela con ellos muy complicada. Sí es un problema de naturaleza social grave, importante, que es impostergable atenderlo, o que debiera ser impostergable atenderlo. Seguimos hablando de la reforma y el Estado no cambia la legislación. Bueno, dadas estas condiciones, incorporan otro argumento. Entre ese problema requiere ser atendido, y lo dicen con certeza, por su magnitud son muchas. Por la probabilidad de que esas mujeres embarazadas, existe una alta probabilidad de que sean objeto de violencia sexual, también es real. No, es difícil tener la presión de cuáles de esos casos de embarazo son consecuencia de violencia sexual. Y porque cada uno de esos embarazos, dada la inmadurez de la madre, dada la condición de edad de la madre, cronológicamente, engendra riesgos de salud. Otro tema argumentativo para sustentar la reforma es que el plazo de 90 días es muy poco para resolver el problema. Ellos proponen que sería 120 días. En la práctica, la mujer queda embarazada, primero entra en una crisis, luego tiene que pasar por un proceso para decidir, luego busca las ayudas y cuando reacciona, a lo mejor ya se le fueron los 90 días. Otro argumento tiene que ver con un enfoque generalizado. Establece que en México hay 600,000 delitos sexuales en cada año y en los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres. En esos casos, la gran mayoría, la abrumadora mayoría, los causantes de la violencia es el varón. Es un dato estadístico muy grotesco, muy difícil de procesar, pero así funciona. Ahora, hay un antecedente en México. En la Ciudad de México ya está despenalizado el aborto. Entonces, ¿qué hace? Esta situación invita a que quien se quiera desembarazar, pues viaje a la Ciudad de México, y en el caso están registrados 389 mujeres en un año que vinieron de Veracruz a desembarazarse en México, porque aquí es legal. Entonces aquí no se persigue, aquí no es delito, aquí hay instituciones públicas que se abocan a este tratamiento por la pura valoración de decisión de la madre, y aquí lo hacen. Pero ¿cuántas mujeres no tienen esa posibilidad de viajar aquí? Establece también que la Corte en el 2008 ya se pronunció sobre estas normas y tuvo que entrar al fondo del asunto. Y al entrar al fondo, reconoció el derecho de las mujeres a despenalizarse. Con esto cierro esta parte. Son los argumentos que sustentan. En la siguiente intervención hablaré un poco del problema de fondo, el problema social y qué es lo que veo como probable solución de estos temas. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro José Carlos. Pues bien, por mi parte, yo quisiera empezar comentando que no hay duda que al escucharlos, para mí existe una obligación en el orden legislativo interno de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que sí hay una obligación inmediata de reformar leyes discriminatorias o que conlleven violencia contra las mujeres. Incluso el ministro ponente señaló en su proyecto que se puede legislar derogando los derechos que debiera tener la ley. Es una forma de derogar. Entonces, el derecho a la salud y dignidad imperativo de estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz del examen de una igualdad transformadora. De la lectura de los artículos que nos refería el maestro José Carlos González, del Código Penal del Estado de Veracruz, que básicamente son los 149, 150 y 154, se aprecia que los mismos contienen prescripciones discriminatorias y constitutivas de violencia contra la mujer. Y bueno, voy a referirme porque esos artículos se refieren a tipificación del delito del aborto, así como a su sanción
y alguna causa de no punibilidad, que en esencia dicha normativa punitiva en el Estado a la fecha contiene una figura de excusa absolutoria. El proyecto que hizo el ministro ponente lo explica muy bien, pues diferencia lo que es la excluyente del delito a una excusa absolutoria. La excluyente tiene como consecuencia que se considere que no existió delito. Por el contrario, la excusa absolutoria se refiere a que hay una aplicación de la pena luego de que se acreditó la existencia de la conducta típica. En consecuencia, las excusas absolutorias que contienen estas leyes no son un obstáculo para el ejercicio de la acción penal. En Veracruz, entonces, si una mujer interrumpe su embarazo, se enfrenta a un procedimiento penal al margen de que se les aplique una sanción supuestamente menor, pero no es poca cosa que tenga que enfrentar el proceso penal, pues existe su exposición pública de su persona, una carga económica, moral y jurídica para ella, e inclusive un daño moral a su imagen y un desgaste del sistema de procuración e impartición de justicia. De ello se extrae que esta deficiente regulación implica que los intereses y los derechos de la mujer quedan en un plano inferior. Estos artículos a los que me he referido son normas que criminalizan entonces el aborto, pues tienen como efecto perpetuar estereotipos de género paternalistas que, como dijo el maestro Carlos Blanco, infantilizan a las mujeres o apoyan la idea de que necesitan ser protegidas o reeducadas y no tomar ciertas acciones o decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Al penalizar la interrupción del embarazo, prohíben absolutamente, conservan y replican estereotipos sobre el rol de la mujer, pues implícitamente transmiten un mensaje de que la mujer madre goza de primacía y que las mujeres tienen valor como un medio por su función reproductiva, y no así como personas. Sancionar el aborto como una medida educativa o de salud es, mediante el reproche penal, es muy agresivo, es violento. También en esto de formas de infantilizar, como decía el maestro Blanco, a la mujer y violar sus derechos, puesto que ponen en tela de juicio su total capacidad decisoria y prejuzgan que la decisión que tomó en relación con su cuerpo no es el adecuado, razonamiento nuevamente que es prejuicioso y estereotipado. También atenta contra su libertad de desarrollo de personalidad, sus derechos a la vida privada. Si lo que se procura con este tipo de medidas es la orientación social, entonces se debe entender que la norma local busca establecer el aprendizaje de un modelo específico dirigido a mujeres que interrumpen su embarazo. Y entonces los modelos sociales no pueden replicar y reproducir roles de género, y que la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, pues esta clase de actos constituyen la intromisión indebida por parte del Estado a una esfera que le está vedada. Bueno, muchas gracias. Con esto pasamos con el maestro Carlos Gonzalo. Gracias. Gracias, maestro Teo. Súper interesante lo que acaban de decir mis compañeros posgraduados. Efectivamente, si no mal recuerdo, maestro José Carlos, 2019 fuimos el primer país en embarazos de adolescentes en el mundo, ni siquiera a nivel región, sino en el mundo. O sea, no había más embarazos en otro país del mundo que en México en cuanto a las adolescentes, lo cual me parece un tema pues muy preocupante, y que, como lo dije desde el principio, el derecho está para intentar regular las cuestiones de hechos y no ver, digámoslo así, en unas prácticas costumbristas, igual tradicionales, y hasta podemos poner el calificativo de conservadoras, pues básicamente estemos permitiendo que niñas
estén criando a otros niños o a otras niñas, porque los resultados en cuanto al tejido social pueden ser, pues básicamente irremediables. Y pues bueno, abonando a lo que están ustedes diciendo, a cuestiones ya de hecho de por qué sí se podría justificar el aborto y por qué también la Corte también debió haber entrado, desde mi punto de vista, sumándome al proyecto del ministro presidente de la primera sala. Lo decía yo previamente en mi participación anterior, el Congreso del Estado dice, nosotros no estamos obligados, ya lo había dicho, que a través del convenio del derecho de los tratados de Viena, estamos obligados, bajo el principio de pacta sunt servanda, el Estado mexicano a cumplir todos los tratados internacionales, lo cual lo obliga a modificar, insisto, la legislación de manera inmediata, entre comillas, bajo el principio de progresividad, de modificar la legislación nacional para que coincida con la internacional, y en este caso, bajo el control de convencionalidad, hay una protección de los derechos humanos, y como decía el maestro Teoc, se alcance lo que se llama la igualdad transformadora, que es un concepto bien interesante que sacó ahí el ministro en su proyecto. Y pues bueno, pues básicamente estamos obligados, el Estado mexicano y todos los estados de las entidades federativas, a respetar los tratados internacionales de los que somos parte. Esto nos obliga, bajo el principio del artículo 28 de la Convención Americana, que supone, relacionados con el artículo 1 y 2 de la misma convención, la protección reforzada para la persona. Y por lo tanto, no se puede alegar que por un motivo de que es una entidad federativa no esté obligada a básicamente cambiar la legislación, que ese es el kit de la cuestión desde mi punto de vista, para que la Corte hubiese entrado al fondo del asunto en particular. Pues sí estamos obligados, todos los poderes públicos están obligados a, como lo dice el artículo primero constitucional, la protección de los derechos humanos y como derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos obliga por supremacía constitucional a que todos los poderes públicos, y por las razones que ustedes ya expusieron previamente como motivos, ¿sí?, como fundamento el derecho internacional de los derechos humanos, la primacía constitucional, y como motivos los que ya ustedes acaban de señalar. Y con esto concluiría de momento mi participación. Muchas gracias, maestro Carlos Blanco. Adelante, maestro José Carlos González, te escuchamos. Sí, efectivamente, nuestro maestro Carlos Gonzalo muy precisamente, con mucha claridad establece: el sistema normativo social y plantea un cuadro, un marco en el que los comportamientos sociales deben encontrar congruencia y eco. Pero esa discusión que encuentra, esa discusión que subyace en esa definición legal, es siempre dinámica y evolutiva, y hoy nos trae a este tipo de esquemas. Sin dejar de reconocer que este conversatorio es esencialmente jurídico, quiero reconocer, precisamente con esta dinámica, con este reflector sobre las razones que alimentan las normas, quiero traer a colación un inventario sintético, por supuesto, de los argumentos en favor y en contra. Y quiero aquí plantear una circunstancia que no puede ser oscura, ni puede quedar soslayada por el derecho, ni por la inteligencia que valora estos temas. Hay discusiones que por su entidad, que por lo polémico que subyace en ellas, hay discusiones en las que todos tienen razón. Pareciera que no, pero los problemas sociales no necesariamente son de blanco y negro, no necesariamente son de bueno y malo. Los problemas sociales tienen muchos matices. Y voy a
Los argumentos a favor, entre otros, establecen. ¿Es un tema de salud de la mujer? Bueno, pues sí, la mujer al tener un embarazo tiene complicaciones de salud, pues tendrá derecho a decidir sobre su cuerpo, pues sí lo tiene, pero también es una afirmación relativa. ¿Tiene descuido? Pues un día se embarazó por un descuido, por la razón que quieran, y ahora es un embarazo no deseado, porque tuvo un embarazo con un tipo que no tenía el ánimo de procrear un hijo. ¿Tiene derecho a corregir un descuido? Pues razonablemente sí, pero es relativo. Es un problema de población, es un problema en la que las sociedades aspiran a no tener una explosión demográfica tan extrema, pues sí lo es, sí, claro. ¿Es suficiente para decidir? Bueno, pues es una afirmación relativa. ¿Es un tema de planeación familiar? Pues sí, también lo es. Los padres tienen derecho, lo reconoce el artículo 4 de la Constitución, a planear el número de esparcimiento de los hijos. Pues sí lo es. Pero ya están embarazados. ¿Tienen derecho a interrumpir el embarazo? Es un argumento relativo en lo que tienen razón. Cuando se trata de incestos, de violaciones, de abusos, subyace, prevalece el derecho de interrumpir el embarazo por arriba del derecho del producto de la concepción. Bueno, pues es una cuestión relativa, la mayoría de las legislaciones lo reconocen. Es un tema de protección a las adolescentes, o sea, es más relevante la tutela de las madres que puedan ser mujeres adultas en plenitud de madurez para interrumpir el embarazo. Bueno, pues yo creo que es de las dos, y es un tema relativo. ¿Qué dicen quienes opinan en contra? Quien opina en contra de la interrupción del embarazo sustentan que toda la tutela normativa debe ser en función de garantizar la vida. Tienen razón. La interrupción del embarazo es un homicidio, es la privación de la vida de otro ser vivo. Bueno, pues sí, tienen razón, pero también eso es relativo, es discutible. ¿El producto de la concepción tiene tutela constitucional y convencional? Claro que la tiene. Es un ser indefenso, es vulnerable, ya está vivo, ya tiene condiciones de formación, tiene tutela constitucional. ¿Esto es incompatible con la interrupción del embarazo? Bueno, pues sí, pero también es una afirmación relativa. Tenemos fenómenos culturales como las religiones. Las religiones, en términos generales, todas van contra el aborto, porque tutelan la vida, porque hablan de que son creaciones de Dios. Las madres tienen derecho a interrumpirlo, o los padres, es relativo. Desde el umbral de la religión también cuenta en las conformaciones de la sociedad. Quien niega el derecho al aborto establece opciones, en vez de matar al niño, que hay sistemas de adopción y que esto puede regular y mitigar, permitirse nacer y desprender al hijo de las madres para que sean incorporadas a familias que puedan cuidar a esos seres, a esos niños. El discurso sobre si el producto de la concepción y la madre son personas diferentes tiene también una fuerza. Sí, son personas diferentes, son entidades diferentes. En todos los argumentos, en un sentido y en otro, todos tienen razón y todos tienen razón. ¿Qué debe prevalecer? Bueno, pues ahí están las discusiones jurídicas. El mundo va dando opciones, la sociedad va dando opciones. En este país, en la capital, es legítimo el aborto, las madres vienen por ahí. Pero donde no pueden, lo resuelven de todas formas en sus espacios. Allá las entidades abortan de todas formas, tanto que ahí está el fenómeno y tanto que ahí están las muertes y los sistemas de aborto clandestinos, y tanto que hay la tolerancia de muchos sistemas de procuración de justicia para perseguir. Me reservo para nuestra última intervención, probablemente la de conclusiones, cómo sintetizamos esta problemática a la luz del derecho y qué es lo que creo que debe funcionar. Agradezco su tiempo y con esto termino esta intervención. Muchas gracias, maestro José Carlos González. Y bueno, retomando el punto del que efectivamente tú nos mencionas, maestro José Carlos, la parte jurídica, que es la que nos tiene aquí también, fundamentalmente, yo sí quisiera retomar que sea cual sea nuestra opinión moral interna respecto a la práctica del aborto por las mujeres, sí es necesario destacar la jurisprudencia internacional que reconoce el derecho a la honra y a la dignidad en su vertiente de protección a la vida privada. Sirve como precondición para que los individuos podamos decidir
sobre nosotros mismos y nuestra proyección hacia los demás. La jurisprudencia internacional señala que el respeto y garantía de la vida privada destierra las injerencias arbitrarias o abusivas de terceros o de autoridades públicas de diversos ámbitos, protegidos entre otros la vida sexual de la mujer. La Corte Interamericana ha establecido expresamente que la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud están amparados como derecho, así como la decisión de que toda mujer diga o no si desea ser madre. De lo anterior parece que válidamente podemos inferir que el aborto se constituyó como un derecho humano que reconoce a las mujeres no solamente como entes de poder ser madres, sino como mismos agentes morales con capacidad decisoria y plena, y que se rechazan las normas patriarcales, tradicionales, basadas en la noción de inferioridad de la mujer, y que los estados son responsables de garantizar una práctica de ese derecho a la mujer al aborto, al reconocer y atender desigualdades de dinámicas de poder. Seguimos imponiendo numerosas barreras legales, procesales y prácticas inerciales que impiden lograr la aceptación y respeto del acceso pleno al derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer. Este derecho contempla libertades de tomar decisiones sobre su cuerpo, así como relacionadas con su salud sexual y su salud reproductiva, que sean libres y sean responsables, sin que medie coerción o violencia. La Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas al garantizar gozo del derecho que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos nos proponemos. Por ello, la ley pues, nos garantiza que podemos elegir y materializar libremente planes de vida, sin la intervención injustificada de terceros y, por tanto, la prohibición de la interrupción del embarazo vía tipificación penal. Yo creo que sí se traduce en una injerencia en la autonomía de las mujeres que lacera y restringe sus derechos humanos conforme a esta corriente nueva que hoy actualmente es derecho positivo. Me parece que los estados deben adoptar medidas para transformar realmente las oportunidades, transformar las instituciones y los sistemas de modo que dejen de pasar vidas y paradigmas de poder masculino determinados históricamente. Debemos fomentar, considero yo jurídicamente, la igualdad formal, la igualdad sustantiva, que también sea, que no permita y que sea amplia en las normas, como que ya no replique estereotipos de género, que reproduzca relaciones que menoscaben los derechos de la mujer. Finalmente, pues yo quisiera en esta casi última intervención, para mí considero que los ministros nos quedaron a deber y dejaron en evidencia que se sigue sin asumirse como un tribunal auténtico, un tribunal constitucional, pues entraron incluso a cuestiones de que proponer que el amparo ni siquiera tenía materia y que no era procedente. Pues en fin, yo dejo esta intervención y le damos el uso de la palabra al maestro Carlos Blanco. Gracias. Muchas gracias, Teo. Sí, repito, si el derecho es la herramienta, entre otras cosas, para regular la realidad, y parte de la realidad es justamente la desigualdad y la inequidad de género, existe un concepto que se llama discriminación positiva desde el punto de vista para alcanzar la equidad de género. Pero por otro lado tenemos también como instrumentos de transformación de la realidad, pues básicamente los poderes públicos, que tienen un marco jurídico nacional e internacional que deberíamos todos seguir al pie de la letra. Siempre he dicho que los tratados internacionales, los negacionistas de los tratados internacionales,
del derecho internacional, se olvidan que muchas de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en nuestro país son gracias, entre otras cosas, a la legislación internacional. La Ley General de Acceso a una vida sin violencia en contra de las mujeres es parte, es reflejo de una legislación internacional como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que es parte de los fundamentos internacionales que utiliza el ministro presidente para decir que tendrían que entrar la primera sala en el fondo del asunto. Además, también existe la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará, que se utiliza en muchos de los amparos que al día de hoy los abogados, litigantes, postulantes están presentando en materia civil, y que, insisto, que al convertirse en legislación nacional a legislación internacional, pues estamos obligados en México a respetarla. Y termino con básicamente la Organización Mundial de la Salud, que es un referente en materia de aborto. Básicamente ha clasificado y agrupado en 6 categorías las causales por las que el aborto es legal en el mundo. 1, cuando existe riesgo a la vida de la mujer, cuando hay peligro para la salud de la mujer, en ocasiones incluye la salud mental. Esto es muy interesante, cuando una mujer va a sentirse violentada mentalmente por ser obligada a tener un hijo. Cuando el embarazo es consecuencia de violencia, de violación o incesto, cuando existe daño fetal, y por razones económicas y sociales, y 6, a solicitud de la mujer. Esto es verdaderamente ilustrante en cuanto a por qué sí y por qué no el aborto, ¿no? Gracias, maestros. Muchas gracias, maestro Carlos Blanco. Te escuchamos, maestro José Carlos González, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues en efecto, el problema que subyace es un problema que tiene muchos matices. ¿Cuál es el estatus? Una mujer se embaraza y es penalizada o tiene líos para que alguien le ayude a embarazarse. En el estado de Veracruz se vuelve un tema de salud, un tema, pero ya hay opciones. Esto es algo que debe recoger el y entonces nos lleva a la siguiente interrogante. Es un problema que resuelve, ayuda a que el penal se despenalice, ayude a que la mujer fue victimizada en muchos casos por una violencia, o ya fue victimizada por un fenómeno de que el país no evoluciona ni les da orientación sexual oportuna, o les da opciones para que tengan otras fuentes de entretenimiento aparte de la sexual, entretener con sus parejas, que genera este tipo de fenómenos de embarazos no deseados. Y entonces no basta la legislación penal que se adecue y que despenalice esto, pero que sea complementada con otro tipo de normas y con acciones de asistencia del Estado y de la propia. Debe ser acompañada a la aborto con normas que la asistencia para en condiciones embarazadas. La incorporación de opciones de cultura y de información adecuada para las niñas, las jovencitas y las mujeres adultas, entender y comprender cuáles son los comportamientos de recreación sexual o de prácticas sexuales que les puedan impedir el embarazo. Este tipo de cultura es algo en lo que hay muchas resistencias sociales, pero no es nada más un tema de naturaleza penal.
lo que se estaba discutiendo en el amparo en la Corte, bueno, pues sí es un tema de despenalización, que es importante, pero no basta. El problema es extraordinariamente mayor. ¿Qué es lo que veo en el mundo? El maestro Teo muy atinadamente nos comparte los criterios internacionales y el maestro Carlos González los criterios convencionales. Ya la jurisprudencia internacional y los criterios internacionales plasmados son de ser la obligación de los estados miembros del planeta, de la comunidad internacional, para evolucionar su sistema normativo en función de favorecer la interrupción del embarazo. Tiene que ver con todos los argumentos que hemos comentado y creo que tienen razón. Creo que debe hacerse. Es un fenómeno social que ya requiere traducirse en normas y en soluciones reales. Me sumo a la tendencia internacional. No hay forma de no hacerlo, no hay forma de permanecer en mecánicas que corresponden a una forma de pensar y no entender la vida, no entender las necesidades sociales, y complemento esta tendencia con un pronóstico. En el mundo, las grandes decisiones normativas, las grandes decisiones se rigen por tutela del interés colectivo, por la tutela del bien común. ¿Qué le conviene al mundo? Abatir la sobreexplosión demográfica que tenemos. Somos demasiados, somos una especie que nos hemos reproducido de una forma exponencial, de una forma extraordinaria. El mundo, las sociedades, los países tienen interés en abatir la sobrepoblación, y esta va a ser una medida que, entre otras razones, encontrará congruencia en esas tendencias. La evolución de la cultura nos lleva a que prevalezcan criterios de libertad, criterios liberalistas, y estos armonizan más con la tendencia al derecho a sí interrumpir el aborto. Creo que para allá vamos todo el mundo, ya están las normas internacionales, ya empiezan a permear estatales a nivel de país y ya empiezan a permear en las normas de los congresos. Creo que para allá vamos, creo que es acertado, y este esfuerzo que hizo en la ponencia del ministro Carrancá es algo que quedará para muy pronta nueva sesión en el Pleno de la Corte, en la que, hablando del Estado de Veracruz o de otro Estado, nuevamente se va a lograr. Ya lo hizo la Corte cuando habló de la impugnación a la transformación de la legislación en el Distrito Federal, y la Corte se pronunció por el sí derecho del aborto, por establecer que sí es legal y que los estados tienen obligación de reconocer y legislar el que mejor favorezca a las comunidades que los llevaron a esos espacios de decisión. Con esto termino y compartimos el criterio, comparto el criterio que han expresado aquí mis compañeros, el maestro Teo, nuestro presidente del colegio, y nuestro amigo Carlos Gonzalo. Gracias, muchas gracias. Bien, maestro, muchas gracias. Pues yo quisiera, en esta última intervención que me corresponde, pues hablar un poquito también de lo interesante que estuvo y de escuchar el intercambio de experiencias de criterios que se dieron entre los ministros. En uno de ellos fue muy interesante porque la ministra Norma Lucía Piña, pues incluso calificaba a la resolución como de activismo judicial. Y lo anterior, pues me parece que es interesante, es provocador, pero bueno, el activismo judicial en su momento, pues es un cambio en el ejercicio de la jurisdicción, la cual la tiende a volver más activa, no en el sentido de que se pueda actuar por sí misma y sin intervención de la soberanía, pero sí, ¿no?, en el que se tiene que encontrar soluciones a las nuevas dificultades y problemas de las políticas públicas a partir de la adaptación y reinterpretación de las leyes vigentes. En muchos casos, la intervención de los tribunales en los problemas se debe a que los demás órganos del Estado no tienen interés en resolverlos o lo han hecho de manera deficiente. La Corte Mexicana me parece que en algunos casos algunos de sus miembros persisten en una inercia de no otorgar un lugar más importante a los derechos fundamentales en sus resoluciones.
Si bien en la Corte se conviven visiones distintas sobre el alcance que debe de tener su labor interpretativa, en el Poder Judicial sigue sin impactar o activar el control de convencionalidad acorde con la Corte Interamericana. Me parece que ahí hay todavía reservas y se entiende, como decía el maestro José Carlos, y más en este punto que es álgido, pues seguramente se podría desatar una serie de circunstancias sociales que sin embargo pues son metajurídicas. Y bien, pues yo con esto terminaría esta última intervención y pasaríamos a las conclusiones que cada uno de los colegas quisiera darnos. Empezamos con el maestro Carlos Blanco, por favor, maestro. Muchas gracias, maestros. Pues nada más concluir con un fragmento que pone el ministro Alcántara Carrancá, que está empujando ahí, intentando que la evolución del derecho mexicano sea más acorde con, por ahí había un debate que si eres garantista o eres legalista, ¿no? Pero yo creo que en materia legislativa y en materia de interpretación, en materia judicial, en materia de interpretación de la ley, deberíamos ser mucho más prácticos por lo que dijo justamente el maestro José Carlos. El interés de la mayoría, el interés público. ¿Qué nos sirve más? ¿Tener el aborto penalizado o tener el aborto despenalizado? Y desde un punto de vista utilitarista, ¿no? Aunque suene un poquito fuerte, reconocer el derecho, provocar la igualdad transformadora, acabar con la inequidad de género, acabar con la explosión demográfica, acabar con niños resentidos criados por unas niñas, nos sirve más para reforzar el tejido social. Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos todos. Finalmente, la prohibición del aborto no ha desincentivado que las mujeres dejen de abortar. Lo único que ha provocado es que o bien no aborten por miedo a represalias, o bien aborten en situaciones de insalubres y peligrosas. Entonces, me parece que como sociedad también tendríamos que evolucionar a un siguiente paso del reconocimiento de qué es lo que nos conviene más como comunidad. Muchas gracias por la oportunidad de poder intercambiar con ustedes estas ideas. Muchas gracias, maestro Carlos Blanco. Muy interesante enfrentar lo que tú nos acabas de establecer. Maestro José Carlos González Blanco, por favor, danos tu conclusión, maestro. Sí, seguro. El aborto existe, es ancestral. La práctica del aborto es una práctica consuetudinaria. Pasa en muchos casos más de los que existen registrados. Es un fenómeno real, social. La sociedad, fenómeno del aborto existe porque existe a su vez concomitantemente la necesidad de que acontezca. Hay una necesidad real de muchos adolescentes principalmente de abortar, porque no hacerlo les implica conservar en su vida al producto de una concepción deseada. La legislación no tiene problema en enfrentarlo y en regularlo. Es valioso, impostergable, que se despenalice el aborto, pero no basta nada más la despenalización del aborto. Debe ser acompañada con la creación de normas de salud pública que incorporen para beneficio de las mujeres la asistencia social y la incorporación a espacios de cultura que les permitan abatir y prevenir los fenómenos de embarazo no deseados. ¿A quién le toca resolver el problema? Le toca a los congresos estatales. Es un tema del fuero común.
cada entidad debe legislar en su órbita de competencia, en su órbita territorial de capacidad legislativa, de facultades legislativas, debe resolver el problema. Y le tocará a la Corte, cuando esas normas sean nada, pues dar noticias de cuidado para que esto no se vuelva también un caos. Le tocará a la Corte cuando discuta sobre la constitucionalidad o convencionalidad de esas reformas legislativas. Con esto yo concluyo y agradezco mucho al Colegio Posgraduados en Derecho la oportunidad de estos conversatorios. Le agradezco a mi amigo Carlos Gonzalo Blanco, tocayo, tocayo, por 3 datos, la oportunidad de conversar. Pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Carlos. Y bien, pues yo quisiera concluir señalando que precisamente la reforma constitucional del 2011 relativa a la ley de amparo tenía como uno de sus destacados aspectos la ampliación de protección del juicio de amparo. Y bueno, evidentemente, no solamente contra las violaciones de los derechos humanos contemplados en la misma Constitución Federal, sino también los plasmados en los tratados internacionales. De ahí que resulta a veces curioso que todavía los ministros se refieran a que no existe en la Constitución un mandato específico, porque entonces prácticamente todo tendría que estar en la Constitución y eso nos llevaría a que con frecuencia se tenga que razonar bajo una lógica de estricto derecho con una mecánica casacionista, lo que nos impide es elegir a la Corte con plena jurisdicción, con un tribunal de instancia y con un tribunal de verdadera constitucionalidad. Y bueno, con esto yo terminaría mi intervención. Maestro, les agradezco mucho este espacio y por favor a todos los que nos están viendo, pues los invitamos a nuestro próximo conversatorio. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes.